Les cuento rápidamente qué hemos venido trabajando y dónde lo venimos trabajando. Yo hago parte de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario en Bogotá, de la línea de investigación en democracia y justicia, que ha trabajado la justicia transicional más o menos desde que la justicia transicional se ha formulado de manera expresa en la legislación colombiana, es decir, alrededor del 2004-2005, lo que termina dando como resultado la Ley de Justicia y Paz, que a su vez da como resultado una desmovilización de paramilitares. Bueno, trabajamos en ese espacio académico y trabajo al tiempo en el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, en la línea de historia, en una línea en específico que hemos llamado Memoria e Historia. Nuestro interés en ambos casos, en ambos espacios, es hacer una crítica teórica, hacer una crítica de categorías con respecto a las posibilidades de construcción de verdad y a los alcances de la verdad, tanto como derecho de las víctimas, como en su dimensión de derecho colectivo de toda una sociedad de conocerla, en las narrativas de la memoria histórica que se están produciendo en Colombia. Evidentemente, nuestro punto central de discusiones, nuestro punto central de reflexiones es la práctica del deber estatal de memoria en Colombia, que también se introduce en el 2005 con la Ley de Justicia y Paz, y que ha tenido como protagonista aquello de que el Estado tiene que asumir la construcción de relatos sobre el conflicto armado, aquello que el Estado tiene que propiciar, incentivar, organizar a la sociedad civil alrededor de esos relatos. Todo eso ha estado liderado por el Grupo de Memoria Histórica de una Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, que ahora se ha convertido en otro marco institucional en el Centro Nacional de Memoria Histórica. Es el principal productor de memorias históricas en Colombia. No quiero decir que sea el único, hay unos trabajos de memoria anteriores a lo del Centro de Memoria Histórica, pero a partir del 2007, que ustedes ya pueden ver a este grupo trabajando, ustedes ven un esfuerzo concertado del Estado, de una comunidad académica organizada por el Estado, para producir con ciertos grados de autonomía, yo creo que importantes, una narrativa coherente sobre el conflicto armado. Y por lo tanto para resolver uno de los grandes problemas, y es determinar las temporalidades del conflicto armado, porque a nosotros nos cruzan muchas violencias y se han superpuesto muchas violencias, de tal manera que tenemos un panorama que nos confunde cada vez más. El Estado ha asumido la tarea desde el 2007, decidida, de llevar a cabo este tipo de narrativas para buscar coherencia en estos relatos. Yo no trabajo en el Centro de Memoria Histórica, pero evidentemente todo lo que uno adelante sobre reflexiones en cuanto a memoria histórica en Colombia tiene como interlocutor necesario la producción del Centro de Memoria. Entonces les propongo, para tocar rápidamente los puntos que se proponían aquí en el cuestionario, les propongo revisar históricamente, de forma muy panorámica, en qué contexto se vino a insertar el deber estatal de memoria en Colombia, para poder entender nuestras limitaciones a la hora de constituir archivos de derechos humanos, una tarea que estamos construyendo hasta el momento. Y estamos construyendo quiere decir que el Centro de Memoria Histórica apenas en octubre de 2014 publicó un ensayo, un working paper, en el que da cuenta de unos primeros lineamientos que se aproximan a la formulación de una política pública. Están ensayando, están viendo a ver por dónde pueden enfocar el problema, están fijando derroteros para fijar esa política pública, se supone que en un par de años, pero es un proceso en construcción, y ahí ustedes ya tienen uno de los primeros elementos que quiero dejarles en claro. Tenemos un país con un conflicto largo, con unas violencias múltiples y cruzadas, sin ningún tipo de tradición organizada, digamos que centralizada, de archivos de derechos humanos. Bien, eso tiene que ver íntimamente con una característica nuestra. Somos un país de violencias cruzadas, de violencias múltiples, y hemos sido un país de comisiones, pero ninguna de esas comisiones ha sido una comisión de la verdad.
hemos tenido comisiones de investigación sobre las causas del conflicto armado en diferentes momentos. Y hemos tenido algunas comisiones extrajudiciales centradas pues en unos casos puntuales, en la investigación de unos casos emblemáticos determinados. Las dos han tendido a llamarse comisiones de la verdad, por denominación legal, pero en los dos casos han faltado principalmente condiciones para pensar una transición hacia formas de profundización democrática, y en vez de eso lo que ha habido es una especie de sistema político, por supuesto bipartidista, que se ha cerrado o que se cierra a partir de la década de los 60 del siglo XX en unas formas de clientelismo fuertísimas y de clientelismo que se va confundiendo con un clientelismo armado, ¿no? Tenemos esa situación. Ese pacto político se llamó el Frente Nacional y consistió en un acuerdo entre el Partido Liberal y el Partido Conservador para dar por terminada la confrontación armada, la guerra civil que habían desatado ellos dos, a cambio de un reparto equitativo del Estado en su conjunto, ¿no? Se alternaban la presidencia, se dividían paritariamente los puestos en el Congreso, se dividían paritariamente los puestos en toda la burocracia y evidentemente se dividían los puestos de la judicatura, con lo cual pues la cooptación judicial quedaba oficializada. En ese primer momento de la década de los 60, cuando ustedes tienen dos partidos políticos que vienen de una tradición de oposición amigo-enemigo y que pactan una paz, ustedes tienen un acuerdo fundamental que es un acuerdo, que es una apuesta por el olvido. Lo básico en la Colombia de los 50 y en la Colombia de los 60 es apostarle una forma de progreso, de construcción de país bipartidista, dejando de lado la confrontación o la guerra civil entre los dos partidos. Y en ese contexto aparece una de esas primeras llamadas comisiones de la verdad, una comisión de investigación de los hechos de la violencia, que tuvo el mérito de dar una primera vuelta por el territorio nacional, ir a constatar qué estaba pasando en los diferentes territorios azotados por esa guerra civil, hacer una cierta presencia estatal en esos territorios y buscar o propiciar en lo posible una serie de acuerdos de desmovilización de actores armados en esos territorios. Pero tienen un esfuerzo estatal que lleva a cabo esas labores de comisión de investigación, siempre teniendo en claro el pacto de silencio, el pacto de olvido del pasado que consistía pues o que implicaba ese pacto político. Tienen un gran segundo momento de comisión de investigación de los hechos de la violencia, ya cuando el conflicto en Colombia ha mutado, se ha hecho mucho más complejo por la entrada a gran escala del narcotráfico en la década de los 80, y es la comisión de expertos de 1987. Tienen una nueva generación de académicos, tienen una generación de académicos que está vislumbrando, y lo hacen de manera acertada, la necesidad de llevar a cabo un nuevo pacto político, lo que termina influyendo mucho en la expedición de la Constitución de 1991 en Colombia, pero tienen también a una comisión de académicos que enfrenta por primera vez el problema de dar cuenta de ese pasado que se había olvidado por el pacto bipartidista, pero que al explicar ese pasado de violencias termina consagrando la idea de un pasado que se repite cíclicamente, de una violencia o de una espiral de odios, así lo explican, que solo se podría romper con una educación cívica y con un nuevo pacto político centrado en una constitución. En un primer momento teníamos olvido, en un segundo momento tenemos una visión de las violencias en Colombia que no sabemos del todo si sea una visión histórica, que sí ha tenido unos tratamientos académicos, discursivos, históricos, pero que parece más un tiempo mítico que otra cosa. Y ese es el segundo elemento que quiero dejarles planteado para la discusión. En Colombia discutimos sobre la memoria histórica y sobre la verdad histórica, sobre la verdad judicial, pero a la hora de la verdad no tenemos una verdad judicial fuerte y una verdad histórica tampoco la tenemos clara.
tal vez deberíamos pensar más esos problemas de cómo entender esos pasados, siendo que nuestra tradición de olvido pues ha sido tan fuerte y pues sigue persistiendo de los 60. En esos contextos evidentemente no quedaron ningún tipo de archivos, ¿no? Sí quedan archivos personales de algunos comisionados de esas investigaciones, y se van consolidando archivos de observatorios de derechos humanos y archivos de unas instituciones de investigación que bueno, tienen nombre propio, principalmente el CINEP, Centro de Investigaciones y de Educación Popular, que lleva pues un trabajo importante acumulado desde la década de los 70 al presente. Hay otro tipo de organizaciones que ya se centran en crímenes del Estado, como el Movice, que también han tenido una red nacional constituida desde los 80 y un archivo importante, pero son archivos privados. Por parte del Estado ha habido, sobre todo desde la década de los 80, un esfuerzo importante por constituir, digamos que unas primeras formas de investigación sistemática de violaciones masivas de derechos humanos y que lleva a cabo la Procuraduría General de la Nación. Ese es el panorama disperso con el que contamos a la hora de conformar archivos en Colombia. Para el tercero de los momentos de esta historia, que es cuando se organiza el grupo de memoria histórica del que les hablaba en el 2005. Y sucede otra cosa, que frente a esa tradición, a esa falta de experiencia concertada institucional en el Estado para conformar estos archivos, ustedes tienen un grupo de memoria histórica que se lanza de nuevo a las zonas afectadas para la violencia, practica la etnografía, convoca a las víctimas, las organiza en talleres, etcétera, etcétera, y recoge testimonios de forma sistemática. Se dedica a recoger esos testimonios como una primera fase de recopilación, digamos que de materiales, pero no avanza en la conformación de un archivo de la memoria histórica como se lo mandaba el deber estatal de memoria en el mandato legal de 2005. El trabajo primordial de ese grupo de memoria histórica del 2005 al 2012, digamos, fue más bien ir tomando todos esos testimonios y producir de forma admirable, en un volumen admirable, una serie de informes sobre casos emblemáticos. De tal manera que tenemos otra característica cuando se empieza a desarrollar de forma sistemática este deber de memoria en Colombia, y es que yo diría que hay una especie de informe archivo, a falta de unos archivos consolidados, a falta de unas posibilidades de conformación o de coordinación de archivos, se toma más bien el informe, los informes que produce el grupo de memoria histórica, como el lugar donde las víctimas realmente están tomando posición, donde la voz de las víctimas puede tener una ubicación central y por lo tanto la posibilidad de reclamar justicia, de ver reivindicados, de ver avalados su experiencia de movilización, y en últimas de ser tomada como fuente histórica para reconstruir una historia nacional, ¿no? Se piensa mucho y el grupo de memoria histórica redacta los informes con este criterio, no solamente en el carácter instrumental de darle cuentas al Ejecutivo de un encargo que le ha dado, ¿no? Es para difusión, es para una labor pedagógica frente a toda la sociedad, para llegar a una especie de horizonte ético del nunca más, y es sobre todo un lugar en el cual se pueden encontrar, o bueno, si practica la escritura del centro de memoria, se pueden encontrar condensados los testimonios de las víctimas. Está por supuesto el problema de la mediación del testimonio, que es, bueno, es otro asunto en el que no nos vamos a explayar acá, pero tenemos una idea de informe archivo que se consolida acá, y les estoy hablando de una producción de más o menos una investigación sobre 22, 25 casos, que es un volumen impresionante, ¿no? Más las investigaciones que no han visto la luz en publicaciones, pero que en todo caso se han hecho y que han implicado trabajo de campo importante, ¿no? Bien, la nueva etapa se ha dado en el 2011, porque legalmente en el 2011 se inserta una segunda ley fundamental para la conformación de la justicia transicional en Colombia, es la llamada Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras.
En la ley de 2005, la de Justicia y Paz, ustedes tenían las condiciones dentro de un marco de justicia transicional, aunque eso también se debate, para llevar a cabo negociaciones con grupos armados al margen de la ley, con alternatividad penal y sin olvido, sino con formas de negociación que implicaran, aunque fuera un mínimo de castigo. En la ley de víctimas y de restitución de tierras, ustedes tienen una profundización legal de los elementos por los cuales el Estado debía cumplir su deber estatal de memoria, que corre paralelo, por supuesto, con la ampliación de los ámbitos de reparación integral de las víctimas. Y en ese sentido, el archivo, que había quedado enunciado en la anterior ley, la del 2005, el archivo toma un lugar primordial y un desarrollo mucho más sostenido, mucho más importante de lo que había conocido en la ley de justicia y paz, que era apenas un enunciado. A partir de ese momento ustedes ven al Centro de Memoria Histórica concertando, convocando diferentes sectores de la población y sobre todo convocando al Archivo General de la Nación, que cuenta con una cierta tradición en Colombia, no tan vieja, es decir, tiene una legislación que data del 2000, pero pues ya hay una cierta técnica archivística consagrada alrededor del archivo, y eso es importante sostenerlo frente a lo que señalaba usted, ¿no? Hay una coordinación desde el principio para poder determinar cuáles son las competencias y cuáles son los criterios técnicos a adoptar el archivo del Grupo de Memoria Histórica de Violaciones de Derechos Humanos con un Archivo General de la Nación. Hay una idea de especialidad que se está consagrando. Y hay una serie de esfuerzos institucionales que se van tejiendo alrededor de ese aspecto, ¿no? Hay unos esfuerzos institucionales fundamentalmente en cuanto a buscar la coordinación entre el Centro de Memoria Histórica, el archivo del Centro de Memoria Histórica y entidades de investigación y entidades judiciales. Primer aspecto a rescatar. Está, por ejemplo, el mandato en los desarrollos de esta legislación de que la Fiscalía General de la Nación mantenga estrechas relaciones con el Centro de Memoria Histórica, de tal manera que los datos que se deriven de los informes sean datos que sirvan para la investigación de crímenes sistemáticos contra derechos humanos. Eso ya se ha materializado. La Fiscalía General de la Nación inauguró hace un par de años una unidad de contextos, la han llamado, que es precisamente tomar esa información del Centro de Memoria Histórica y convertirla en elemento de investigación y potencialmente en elemento probatorio. Ese es un gran avance. Entonces ustedes tienen esos elementos de coordinación en lo judicial. Ustedes tienen un esfuerzo general o una preocupación, digamos, general por fundar un archivo tecnificado desde sus inicios sobre violaciones de derechos humanos. Pero en cuanto al acceso a los archivos, ustedes tienen algo bien extraño, bien paradójico, y es que frente a aquella regla de que el acceso a los archivos de derechos humanos no debe conocer mayores trabas que las que se señalen estrictamente en la normativa y que no sean indefinidas y que, bueno, que respondan realmente a algunos criterios como los que se señalaban de protección a la información, a la vida, etcétera. Resulta que en Colombia se expidió una ley estatutaria que fortalecía el marco legal para llevar a cabo operaciones de inteligencia y de contrainteligencia. Se expide, por supuesto, después de la ley de víctimas y restitución de tierras, y sucede que en esa legislación le es permitido al presidente decretar 40 años de reserva sobre los documentos de violaciones de derechos humanos, y que cuando el presidente no lo decreta, las reservas pueden darse hasta 35 años. Son unos términos abiertamente desproporcionados para cualquier intento de investigación y de investigación oportuna y por supuesto de reparación integral. Y lo más paradójico es que la Corte Constitucional revisó esa normativa y la declaró exequible, la declaró constitucional. Vaya a saber por qué. Tenemos esa condición, tenemos un sistema de archivo de derechos humanos que está en formación con una orientación eminentemente técnica, y con la intención de llevar a cabo o de consolidar un sistema de cooperación con la investigación judicial, pero tenemos un sistema de
conformación de archivo de derechos humanos que de entrada tiene esas condiciones extrañas y sí, de entrada deformadas para conocer esas condiciones de acceso. Muchas gracias.